la iniciación de la mujer portadora del fuego. El fuego, en su pasión por ascender, eleva sus brazos desordenados, pero ávidos de llegar a unirse con la gran luz, para fundirse en un todo inconmensurable. Abre los corazones de quienes lo portan. El gran fuego encendido, con todos los rezos puestos en las intenciones entregadas, arde con una llama muy poderosa. Hoy se produce la primera chispa que encenderá los corazones de las mujeres, que luego de hacer su aprendizaje, reciben el sagrado fuego en su vida y se transforman en mujeres portadoras del sagrado elemento. En el círculo, todas con sus rostros encendidos por el brillo del gran fuego, que hace ruborizar sus mejillas al compás de un tenue viento que aviva su luz a cada instante, cada una con las ilusiones traídas desde muy lejos, llegan y se agolpan en una sola fila, mientras que entusiasmadas como niñas reflejan en el brillo de sus ojos su primera vez. Cada una lleva su sahumador a un vacío. Va volcando sueños y quimeras en ese recipiente, para luego ser quemados con el calor de las brasas que crepitan en ese momento, como esperando salir de su encierro para despertar una nueva luz. Todas preparadas van pasando de una en una, y con sus ojos cargados del temor a lo desconocido, miran a la abuela sin entender qué es lo que deben hacer en ese momento, pero dejándose llevar por la cálida energía que las va guiando. Aquellas que están al final de la fila hacen mover sus rodillas involuntariamente, en señal de impaciencia, por ver qué es lo que sucede allá, por qué les ha tocado ese lugar, planteándose sobre las veces que en su propia vida han llegado a lo último de algún reparto y culpándose una y otra vez por ello. A medida que se va acercando la fila, todas esas emociones van siendo calentadas y quemadas por la brasa que ahí les espera, limpiando de su mente todos los cuestionamientos y dejando solo la expectativa ansiosa de lo que vendrá. Al llegar al inicio de la fila, donde la abuela la espera, su rostro se convierte en pura luz, en sonrisas y ansias por recibir este sagrado elemento, que desde ese momento y para siempre formará parte de su vida y alimentará todas sus oraciones y momentos de quietud. Al llegar a su vasija, la abuela vuelca palabras que trae de las abuelas de sus abuelas y de todos aquellos seres invisibles que la acompañan, para darle esa palabra justa, esa mirada que necesita y soltar de sus ojos lágrimas de emoción al recibir esa sagrada brasa, que comienza a brillar dentro de la vasija, calentando su corazón en emociones encontradas y alegría inconmensurable. Ese momento único de palabras tan sabias que la mente solo puede procesar en un pequeño porcentaje, pero que el corazón guarda para siempre como un preciado tesoro que en la vida llegará a desenterrarse solo en el momento en que sea necesario, inundar de riqueza el corazón de su portadora. Estas palabras que trata de recordar, pero la memoria es frágil, pues se distrae en emociones, tratando de absorber cada átomo y cada movimiento. Ella recibe su sagrado fuego por primera vez.
Siente sus emociones, así como la brasa roja, caliente y a punto de incendiar todo lo que se ponga sobre ella. Ella recibe su sagrado fuego por primera vez. Siente sus emociones, así como la brasa roja y caliente y a punto de incendiar todo lo que se ponga sobre ella. En ese momento, comienza a agregar carbón como si lo hubiera hecho toda la vida, despertando en sus células esa información innata que las abuelas de sus abuelas le dejaron a través de la memoria de su sangre. Con el soplo del viento, de su propio aliento, se comienza a ver en el fondo la brasita que va tomando fuerza, cada vez más, a medida que es alimentada por el viento sagrado de su propio ser y que da la pauta de que el corazón es el que enciende las pasiones que en su vida necesita. Soplando y absorta en su tarea de mujer portadora del fuego, pasa un buen rato alimentándolo, sin importarle lo que sucede alrededor, porque ese es el momento sagrado de comunión con su propio fuego interior, en el que descubre, como mujer, ese punto de creación en que la vida genera esa chispa divina que ha sido desde el inicio de los tiempos la chispa de vida de la humanidad misma. Al cabo de un rato, esa brasita va alimentando los carbones inertes que, esperando renacer, toman temperatura y se encienden, dando fin a la tarea de revivir. Las llamas manifiestan la agitación tanto de la misma vasija como de la mujer que inicia hoy su camino con este elemento. Comienza a crepitar y su canto es como un bálsamo para la ansiedad que generó todo el proceso y la necesidad de saber si está haciendo lo correcto. Cuando el fuego se estabiliza, las emociones vuelven a estar en armonía. La mujer portadora del sagrado fuego es aquella que debe mantener sus pasiones controladas, pues el fuego es la viva manifestación de sus emociones, reflejándose en brasas que brincan o en llamaradas enormes cuando algún tipo de enojo fluye durante la ceremonia de encendido. La mujer aprende a dominar sus emociones, pues es el fuego quien se lo enseña. Cuando por algún motivo la mente se dispersa y no se fija en el aquí y ahora, haciéndola volar, el fuego mismo es el que se encarga de traerla de vuelta con alguna quemada en señal de advertencia. Esa tarea es la que se traduce en la vida de la mujer y su fuego en el aprendizaje permanente de observación e intento en el camino de autoconocimiento. Lentamente va agregando copal con mezcla de todas las hierbas medicinales que a través de su aroma darán sanación a quien lo requiera. En ese momento recibe la primera expresión del humo con el aroma de las diosas que danzan alrededor, dando la bienvenida a esta nueva mujer. El perfume de copal embriaga y magnetiza, dejando en un estado de ensueño general a quien lo recibe, poniéndolo en sintonía con las fuerzas magnéticas de la tierra, la energía de los ancestros y las palabras que todos ellos alguna vez pusieron en ella, resonando todas al unísono, en un murmullo interminable de sabiduría y amor. Con su rostro radiante de felicidad, muestra a sus hermanas esta nueva responsabilidad, sintiéndose orgullosa de ser portadora pero responsable del aprendizaje que
implica semejante poder. A partir de ese momento, ella y su vasija serán la alquimia perfecta de la transformación de las energías propias y ajenas. También serán responsables del tipo de energía con la que se eleve su oración y su espíritu. La abuela agradece con satisfacción ese momento, pues sabe que todos los fuegos serán uno solo en cada noche de luna, encendiéndose en las ceremonias personales para unirse con los fuegos de todas las hermanas, ofrendando esa noche y todas las noches que decidan elevar sus rezos y agradecer su fuerza. Todos los fuegos juntos en ese momento hacen comunión con todas las mujeres que reciben su iniciación, soltando chispas de alegría y esperando el gran momento de comenzar el camino de la conexión con la energía poderosa del sol, la fuerza y la comunicación con el espíritu.